Es un honor presentar al profesor Javier García Martínez, quien hoy, en este solemne acto académico, impartirá la conferencia Química en la época del Antropoceno. El profesor García actualmente es catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante. Se le puede calificar como un activista polifacético de la ciencia con una trayectoria profesional que es uno de esos ejemplos de éxito muy pertinente en un acontecimiento como este dedicado a nuestros alumnos egresados. El perfil poliédrico que ostenta se compone de su destacada actividad como investigador, como profesor, gestor, escritor, emprendedor o como divulgador, diseñador y diría que hasta como ciudadano en ejercicio comprometido con la sociedad. Desconozco si habla chino, pero es posible que también esté entre sus cualidades. Una selección de datos que pone de manifiesto su talla y sus cualidades y logros son las que siguen. Además de publicar trabajos prolíficamente en áreas de nanotecnología y energía y haber transferido varias docenas de patentes, pues cuenta con varios libros en editoriales de prestigio como Wiley, dedicados a ámbitos diversos, ya sea puramente científicos o sobre la enseñanza y el aprendizaje de la química e incluso sobre temáticas más cercanas a la sociedad, como es la contribución de la química a los retos globales que debemos encarar en este siglo. No solo eso, sino también ha escrito artículos de divulgación científica en medios como The Washington Post, por ejemplo, o en blogs relevantes como el Foro Económico Mundial. En el laboratorio que lidera en Alicante trabaja en el desarrollo de nuevos materiales estructurados para aplicaciones energéticas. Relacionado con este campo, y como ha mencionado la vicedecana adjunta de Química, el profesor García Martínez es fundador y director científico de la empresa de base tecnológica Rife Technology, afincada en Boston, en los Estados Unidos, y comercializa la tecnología que desarrolló durante su estancia postdoctoral como becario Fulbright en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Rife Technology, por el momento, es destacable, ha conseguido captar más de 80 millones de dólares de inversión de capital riesgo. Desde 2012, los catalizadores que comercializa se utilizan ya en varias refinerías, tanto americanas como de otros países, y están en expansión, para procesos en los que se aumentan sensiblemente la producción de combustibles y además mejora el coste energético del propio proceso. La tecnología desarrollada por el profesor García es, por tanto, una realidad comercial salida de la universidad que genera empleos, mejora la eficiencia de la producción de combustibles y reduce notablemente las emisiones a la atmósfera de gases indeseados como el CO2. Su liderazgo científico en nanotecnología y ciencia de materiales ha sido reconocido con algunos de los premios más importantes para jóvenes investigadores. Algunas de las distinciones más destacadas son la Medalla Europa, que recibió en 2005 y que se entrega anualmente al mejor químico europeo menor de 35 años. Un año más tarde le fue otorgado el European Young Chemist Award. En 2007, la revista Technology Review del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, le seleccionó como un TR35, es decir, como uno de los 35 investigadores de menos de 35 años más innovadores del mundo. Ya como investigador senior consolidado, en junio de 2014 le fue otorgado el premio Rey Jaime I en su categoría de nuevas tecnologías. Y desde el año pasado es el primer español en recibir el Emerging Researcher Award de la American Chemical Society. También participa en numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, es consultor en un centro de la Universidad de Princeton, es miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial, académico de la Global Young Academy,
Fellow o miembro de la Royal Society of Chemistry y miembro del Comité Ejecutivo de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Un último hecho de su biografía, algo más anecdótico, pero que ilustra su espíritu creativo, data del año 2007, declarado Año de la Ciencia por nuestro Parlamento. Para conmemorarlo y coincidiendo con el centenario de la muerte de Dmitri Mendeleev, el Servicio Estatal de Correos, a iniciativa de la Real Sociedad Española de Química, emitió el sello La Tabla Periódica de Mendeleev, que fue diseñado precisamente por el doctor García Martínez, en una demostración de su afición por la filatelia y por su buen gusto en el diseño. Aunque personalmente le agradezco que me haya permitido utilizar ese diseño de la tabla periódica en alguna ocasión, seguro que a los presentes les interesará más conocer que uno de estos sellos de curso legal y con matasellos de su primer día de circulación, el 2 de febrero de 2007, se encuentra en los mismos cimientos de nuestro nuevo edificio de química. Quien les habla propuso y tuvo el honor de introducirlo en la primera piedra el día de su colocación antes del inicio de las obras de su construcción. Ayer por la tarde, revisando algunas notas sobre su carrera, reparé en una noticia parecida hace un par de años en El Confidencial, en cuyo título se podía leer, dedicado a él, por supuesto, el químico español por el que se pelean las grandes petroleras del mundo. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros y, en particular, para nuestros alumnos, y a buen seguro que nos deleitará a todos con su conferencia sobre sus propias experiencias y sobre lo que los químicos podemos aportar en los retos de la sociedad. Javier, bienvenido a esta tu casa, con la que, como ves, tienes hasta vínculos enterrados, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la facultad. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por una presentación que, desde luego, no se justifica por mis méritos, sino por la amistad y el cariño con el que me recibís. Distinguidas autoridades académicas de la Universidad de Alcalá de Henares, queridos compañeros, profesores e investigadores y, sobre todo, queridos alumnos de química que os graduáis hoy en el día de nuestro patrón. Gracias por permitirme acompañaros en una ocasión tan especial y por brindarme la oportunidad de regresar a esta universidad complutense y cisneriana. La primera vez que crucé el patio central de este edificio del Colegio Mayor de San Ildefonso y entré en este Paraninfo fue con 14 años, en una excursión del colegio, al final de la EGB. Recuerdo la profunda impresión que me causó entrar en esta aula privilegiada, en este Paraninfo de la lengua española. Imaginaba a tantos ilustres académicos que han estudiado o enseñado entre estas paredes: Antonio de Nebrija, San Juan de la Cruz y uno de nuestros químicos más ilustres, Andrés Manuel del Río, que posteriormente aislaría el vanadio en las lejanas tierras mexicanas. Estos nombres y otros muchos que han animado mi vocación e inspirado mi trabajo, los oí por primera vez en el colegio, en ese lugar maravilloso donde empieza y se define nuestra historia de aprendizaje. Fue allí donde oí hablar por primera vez de ciencia. Fue en el colegio de los Hermanos Maristas de Alicante donde aprendí el lenguaje preciso e íntimo de la química y realicé algunos experimentos sencillos en un laboratorio modesto, pero primero en una larga sucesión de laboratorios en los que he trabajado. Fue allí, en el colegio, donde aprendí que el ser humano evolucionó lentamente, adaptándose a un entorno hostil y cambiante. Uno de estos cambios importantes ocurrió hace ahora 12.000 años, cuando el clima gélido de la última glaciación dio paso a un tiempo benigno que permitió la mayor revolución tecnológica y social de la historia, la revolución neolítica. La agricultura y la ganadería nos llevaron a las ciudades. Allí
A salvo entre sus muros florecieron las primeras industrias, la organización del trabajo, la especialización y el progreso tecnológico. Para destacar estos últimos 12.000 años, los más importantes en la historia de la humanidad, les hemos dado un nombre propio, redondo y grandilocuente, el Holoceno, o lo que es lo mismo, la época del Holos, de lo más reciente. Bueno, eso es lo que decían los libros de la EGB. Sin embargo, parece que sin darnos cuenta hemos entrado en una nueva época geológica, a la que en esta ocasión le hemos dado un nombre mucho más humano, el Antropoceno, es decir, el tiempo de los hombres, en el que ya no nos adaptamos al entorno, sino que lo cambiamos para adecuarlo a nuestras necesidades, deseos y ambiciones. Hace apenas unos años, en 2009, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas nombró una comisión para que estudiase si existen evidencias suficientes que justifiquen este cambio de época. A finales de agosto, este grupo de expertos, persuadidos por evidencias como el cambio climático y la presencia de plásticos e isótopos radiactivos en la superficie del planeta, declaró que desde 1950 nos encontramos en el Antropoceno. Sin embargo, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas aún no ha dicho la última palabra sobre este asunto. Es muy probable que el Antropoceno no sea sino una evidencia más de nuestra visión antropocéntrica del mundo. Probablemente, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra huella sobre la arena del planeta será borrada por las olas del tiempo. La alternativa, es decir, que nuestra marca sea una herida profunda y permanente en la piel de la Tierra, es una posibilidad aún más aterradora. Los pocos pero importantes conocimientos que pude adquirir en el colegio fueron decisivos para mi desarrollo posterior ya en la Universidad de Alicante. Impulsado por mis deseos de aventuras, decidí estudiar química y hacer así realidad el sueño de cualquier niño de fabricar pólvora para hacer explosiones y fuegos de colores. Mi familia sufrió con paciencia mi vocación temprana por la experimentación, abastecido con las sustancias químicas que compraba en la droguería Coloma, de la calle San Francisco, hoy cerrada, probablemente por vender productos químicos a mocosos sin conocimiento. Mi habitación se convirtió en un laboratorio improvisado, pero repleto de azufre, de cristales de alumbre, bicarbonato sódico, salfumán y cloratos de distintas clases. La llegada del quimicefa a unas Navidades no hizo sino alimentar mi vocación y nutrir mi despensa con nuevos reactivos químicos. La universidad añadió estudio y rigor a mi vocación. Allí conocí a personas a las que admiro, de los que tanto aprendí y hoy son mis compañeros. También fue la universidad donde oí hablar por primera vez de mis grandes héroes, de Dmitri Ivanovich Mendeleev, de Antoine Lavoisier, de Linus Pauling, de Michael Faraday y de Marie Curie. Años más tarde, y tras terminar mi doctorado en la Universidad de Alicante, me fui al Instituto Tecnológico de Massachusetts para continuar mis estudios con una beca postdoctoral. Llegué a Boston en el año 2001, el mismo año en el que el presidente Clinton aprobó y financió generosamente la iniciativa para el fomento de la nanotecnología. Animado por esta oportunidad, decidí dedicarme al estudio y la investigación de esta nueva y fascinante ciencia, que no consiste, como suele afirmarse, en hacer las cosas pequeñas, sino en hacer las cosas nuevas. Me explico. La nanotecnología es ante todo una revolución científica, ya que como la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución por selección natural, cambia radicalmente nuestra comprensión del mundo. Es natural que pensemos que las propiedades de las cosas son independientes de su tamaño, ya que esto es lo que parece a simple vista. ¿Acaso si rompemos una barra de hierro, no son cada una de sus partes iguales que la pieza original? Claro que lo son, y así lo afirmaron hace más de 2000 años Demócrito y Leucipo,
que propusieron por primera vez que las sustancias pueden dividirse en partes más pequeñas, hasta llegar a una porción indivisible que conserva sus propiedades, el átomo. Sin embargo, hoy, y gracias a los avances en nanotecnología, sabemos que nuestros admirados griegos estaban equivocados y que cuando los trozos son muy pequeños, pero mucho más grandes que un solo átomo, las propiedades de las sustancias cambian completamente. El oro se vuelve rojo y el carbón pierde su negrura para hacerse transparente y más duro que el acero. Todo es nuevo, todo está por descubrir en el reino de lo increíblemente pequeño. Este mundo fantástico me fascinó profundamente y ya me imaginaba, como en la película de 1966, Viaje alucinante, navegando por el interior del cuerpo humano para curar alguna enfermedad terrible. Movido por una curiosidad innata y animado por la oportunidad de estar en una de las mejores universidades del mundo, decidí dedicarme en cuerpo y alma a estudiar esta nueva disciplina y a investigar sobre nuevas formas de producir energía. Durante todo un año nada parecía funcionar. Todas mis ideas chocaban contra la tozuda realidad del experimento que no sale. Pero fue precisamente analizando lo que no funciona cuando, tras probar todo lo que parece probable, intenté lo que parecía imposible. Y así conseguí dar con la solución. El segundo año lo pasé comprobando mis resultados, hasta que finalmente decidí enviar 2 botes, etiquetados como A y B, a un laboratorio en Canadá. Uno contenía mi catalizador y el otro el que se utiliza normalmente. Si el mío producía más y mejor combustible, sabría que estaba en lo cierto. Era la prueba de fuego. Tras esperar unas semanas, que se me hicieron interminables, los resultados fueron tan claros que no solo me convencí, sino que decidí crear una empresa para comercializar mi descubrimiento. Ese día nació Rife Technology. No fue fácil. Tuve que dejarlo todo, abandonar Boston e irme a Oklahoma, porque allí vive Marvin Johnson. Él es el mejor en mi campo de investigación, con más de 250 patentes y años de experiencia. Marvin era la persona ideal para ayudarme a desarrollar y escalar mi descubrimiento. Tras años de trabajo conseguimos suficientes evidencias para convencer a los inversores de que Rife Technology puede revolucionar la manera de producir combustibles. Tras varias rondas de inversión por una cantidad de unos 80 millones de dólares, hoy, y gracias a la nanotecnología y al esfuerzo de más de 60 personas, estamos produciendo más y mejores combustibles en varias refinerías de Estados Unidos. Con la perspectiva que da el tiempo, nuestra solución parece ahora sorprendentemente sencilla. Introducir porosidad adicional a los catalizadores actuales. Y es que las zeolitas, los sólidos ácidos que catalizan la mayoría de los procesos de refino, tienen una estructura regular de poros tan estrechos que buena parte de los hidrocarburos presentes en el crudo no puede entrar y alcanzar los sitios activos donde se produce su transformación. Inspirado por el uso de sulfactantes para la síntesis de sílices mesoporosas, decidí reorganizar la estructura cristalina de las zeolitas en torno a sulfactantes catiónicos. Nuestra solución permite un control muy preciso de la porosidad generada. De hecho, el uso de sulfactantes con cadenas alifáticas de longitud creciente permite controlar el diámetro de los mesoporos generados con una precisión mayor de 1 nanómetro. La presencia de porosidad adicional en zeolitas no solo permite la transformación de crudos más pesados, sino la salida de los productos intermedios de reacción, lo que mejora notablemente su selectividad hacia gasolina y diésel. Además, se generan menos residuos, gases ligeros y coque, lo que supone un importante beneficio para el medio ambiente y reduce en un 10% las emisiones de CO2. Recientemente hemos publicado los resultados de una refinería que, gracias al uso de nuestros catalizadores, produce más y mejores combustibles,
y de esta forma ha logrado incrementar en 30 millones de dólares sus beneficios anuales. Gracias a estos resultados, multinacionales como Shell, Aramco y Mitsubishi han invertido en nuestra empresa. A finales de este año comenzamos la comercialización de nuestros catalizadores en unidades de hidrocraqueo, con lo que esperamos incrementar el número de refinerías que utilizan nuestros productos, mejorando la calidad de sus combustibles y ahorrando al medio ambiente una gran cantidad de residuos y de CO2. Paralelamente, estamos investigando cómo aplicar nuestros catalizadores para la generación de biocombustibles y en otros procesos libres de combustibles fósiles. La decisión de crear Rife Technology hace ahora 10 años tuvo un profundo efecto en mí. Los éxitos y los fracasos al frente de mi empresa me han convertido en lo que soy. Además, me han permitido crecer como persona y como científico, ya que los retos a los que me he tenido que enfrentar para solucionar todos los problemas que hemos visto me han exigido que diera lo mejor de mí mismo. Hace unos años regresé a Alicante y hoy soy profesor en la Universidad Pública Española, donde me llena de satisfacción contribuir a que otros tengan las mismas oportunidades que tuve yo aquí. Y por eso me duele ver la situación en la que se encuentra la universidad en nuestro país. El aumento del coste de las matrículas y la reducción en el número de becas dificulta uno de los objetivos centrales de nuestra transición: la educación pública y de calidad para todos. No es verdad que nuestra prioridad son los jóvenes si recortamos en su educación. Por otro lado, los recortes salvajes en investigación están provocando que se cierren laboratorios y que se abandonen proyectos en los que se lleva años trabajando. Esta situación hace que muchos de nuestros mejores estudiantes abandonen el país, no por voluntad, sino por falta de oportunidades. Con una buena parte de nuestro mejor talento fuera de nuestras fronteras y con menos recursos para investigar, ¿qué empresas van a crear los emprendedores españoles? Los discursos sobre lo importante que es la I+D para el futuro de nuestro país no resultan creíbles si a la vez se recorta en investigación. Permitidme hacerme eco aquí y ahora del mensaje de mis colegas y repetir alto y claro: sin ciencia no hay futuro. Estoy convencido del poder transformador del emprendimiento, entendido no solo como la creación de nuevas empresas, sino como una actitud frente a la vida. Asumir el riesgo de crear un nuevo proyecto, ponerse al frente de un equipo que lo lleve a cabo y consolidarlo son tareas que generan líderes capaces de transformar la realidad. En el caso de los científicos, el emprendimiento es una oportunidad excepcional para que nuestro trabajo no solo amplíe nuestro conocimiento, sino que ayude además a mejorar la vida de los demás. Otro aspecto que no quiero dejar de mencionar es la urgencia de incorporar en la educación de nuestros jóvenes contenidos, habilidades y programas destinados a fomentar el emprendimiento desde la escuela. Es aterrador observar el analfabetismo económico de nuestros jóvenes, que les impide incluso entender las noticias que llenan telediarios y periódicos. Si queremos una nueva generación de científicos, emprendedores y ciudadanos informados, debemos darles la formación y oportunidades adecuadas desde la edad más temprana. España tiene mucho que ganar con la nanotecnología. Gracias a ella es posible mejorar la competitividad de nuestros sectores industriales tradicionales, como el calzado, el textil, el mueble, la construcción y la alimentación. Pero también desarrollar otros sectores de futuro, como la nanoelectrónica, la medicina personalizada y las energías renovables. La nanotecnología es una de las claves de la reindustrialización de España, de la mejora de nuestra oferta tecnológica y de la diversificación de nuestra economía. Durante todos estos años, los libros han sido para mí fuente inagotable de momentos inolvidables.
Con ellos he viajado a lugares maravillosos y conocido a personajes con los que he compartido aventuras increíbles. Uno de los autores que más me han influido como químico y como persona es Primo Levi. La historia de su experiencia en los campos de concentración y cómo la ciencia le permitió sobrellevar lo insoportable han dejado una profunda marca en mí. Permitidme que traiga aquí un breve fragmento de su libro Se questo un uomo. Habían cerrado las puertas enseguida, pero el tren no se puso en marcha hasta por la tarde. Nos habíamos enterado con alivio de nuestro destino, Auschwitz, un nombre que entonces carecía de cualquier significado para nosotros. Y más adelante dice, en el odio nazi no hay racionalidad, es un odio que no está en el hombre, es un fruto venenoso. Aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a repetirlo. Estas palabras rotundas y premonitorias siguen siendo totalmente actuales. La crisis económica ha reavivado el fuego de la ultraderecha, alimentado por el populismo, el euroescepticismo y el racismo que ya no se disimula. Esta deriva hacia la nada se manifiesta con crudeza en nuestra indiferencia ante la tragedia de los refugiados que escapan del terror de la guerra. Nos conmueve el caso particular, la historia contada, la imagen funesta, pero permanecemos indiferentes a la realidad de millones de personas que suplican nuestra ayuda. En un reciente referéndum celebrado en Hungría, el 98% de los votantes han dicho que no a admitir 1.400 refugiados que en su derecho piden asilo en un país de casi 10 millones de personas. Por su parte, el Reino Unido ha pedido a las empresas británicas que informen sobre sus trabajadores extranjeros para impedir que los ciudadanos de otros países ocupen los puestos de trabajo que pueden desarrollar los británicos. Los discursos y las leyes que identifican al inmigrante como causante de los males de un país no hacen sino avivar la xenofobia y los delitos de odio, que en el Reino Unido han aumentado en un 40% desde el Brexit. También la ciencia y la razón vuelven a ser perseguidas por el fanatismo y el radicalismo religioso. Baste con recordar que una de las primeras leyes que impuso el mal llamado Estado Islámico fue la prohibición de la enseñanza de la química en los colegios de primaria y secundaria, porque en sus propias palabras no se adapta a las leyes de Dios. Como si la prohibición de enseñar ciencias fuera a cambiar el hecho de que son esas leyes de Dios las que no se adaptan a la realidad. ¿Dónde estábamos los químicos y las sociedades científicas en aquellos momentos para denunciar la prohibición de enseñar nuestra disciplina a niños y a jóvenes? Pero la persecución de la ciencia, la cultura y el libre pensamiento no acaba ahí. Numerosas universidades, bibliotecas, museos, patrimonio histórico están siendo destruidos con el sadismo fanático del que odia cualquier opinión contraria. Hay ignorantes que quieren combatir por todos los medios el empleo de la filosofía y sobre todo entre los predicadores, donde nadie les resiste, bestias brutas que blasfeman lo que ignoran. No son estas mis palabras, sino las de San Alberto Magno, que ya en su época y desde su elevada posición como doctor de la Iglesia nos alertó contra los peligros de una fe fanática que se opone a la duda como método, a la experimentación y a la posibilidad de poder estar equivocado. Debemos hoy, al igual que en tiempos de San Alberto, denunciar la persecución de quien piensa diferente, la destrucción de universidades, la quema de bibliotecas, la prohibición de estudiar, enseñar e investigar libremente, especialmente a las mujeres. También en Estados Unidos, los insultos y el desprecio a las mujeres y a los extranjeros han puesto en la Casa Blanca a un presidente que desmiente el cambio climático y a un vicepresidente que niega la evolución de las especies. Pero nuestra voz no se escucha. La presión por publicar,
Los continuos cambios en nuestro sistema educativo y la dificultad de conseguir financiación han distraído nuestra conciencia y acallado nuestra voz, que no se oye con la rotundidad con la que aún resuenan las palabras de paz de Primo Levi, Linus Pauling y Albert Einstein. ¿Por qué? Me he preguntado muchas veces, persiste la ignorancia en un mundo donde es tan fácil acceder a la información. ¿Por qué tantas personas dan la espalda a la ciencia, que ven con desconfianza y sienten fría, para echarse en los brazos cálidos y embriagadores de las pseudociencias y la superstición? ¿Qué hemos hecho mal para que la palabra química se haya convertido en sinónimo de tóxico y dañino, hasta el punto de que muchos productos se venden bajo la falsa promesa de libres de química? Parte de lo que hacemos mal es intentar convencer solo a base de razonamientos, que utilizamos como un martillo contra quien se resiste a nuestros argumentos. Respondemos irritado a quien insiste en negar la evidencia. Conocedores de que los datos están de nuestro lado, insistimos en la ignorancia de quien nos escucha, que rápidamente se cierra en banda al sentirse avasallado e insultado. En la batalla contra la pseudociencia debemos convencer con la razón, pero conquistar con la emoción. Los datos sustentan nuestros argumentos, pero son las historias las que comunican emociones, nos hacen sentir identificados y nos ayudan a comprender conceptos difíciles de entender. Seamos sinceros, es imposible persuadir a nadie diciéndole que es idiota. Parafraseando a Unamuno, no se trata tanto de vencer en el debate, sino de convencer a largo plazo. Y es que, al contrario de lo que muchos sostienen, la ciencia no es el conocimiento acumulado que resulta de la observación y la experimentación. La ciencia es mucho más, es una forma de entender el mundo, de interrogar a la naturaleza y de iluminar la oscuridad de la ignorancia con la luz de la sabiduría. Es el resultado del esfuerzo colectivo de hombres y mujeres de todos los tiempos por entender el mundo con rigor, con método y con inteligencia. Pocas personas han dado tanta claridad y orden a nuestra ciencia como Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien, al organizar los elementos en grupos y periodos, dio sentido a la sucesión de elementos químicos que, con el reciente descubrimiento del gas noble o ganesón, llegan ya al número 118. Él, Mendeleev, fue el que dijo: todo el orgullo de un maestro son sus alumnos, la germinación de las semillas sembradas. Quisiera ahora dirigirme a vosotros, a los protagonistas de este acto. Muchos os dirán que España no es un país para científicos. Ellos os dirán que España es el país de toda Europa donde más se ha recortado en I+D. Desde el inicio de la crisis, más de un 35%. Os dirán que los recortes seguirán, porque el Gobierno debe hacer un reajuste de 5.500 millones de euros para reducir nuestro déficit público, y porque durante los últimos meses, en los que los políticos han hablado de todo y de todos, a nadie le ha importado el futuro de la ciencia y de la investigación en nuestro país. Ellos os dirán esto y mucho más, y tendrán razón. Pero también es verdad que nunca ha habido un tiempo mejor para ser científico. Nunca hemos tenido herramientas más poderosas para explorar el universo, capaces de llevar el módulo Philae de la sonda Rosetta a la superficie de un cometa, o para observar el nanomundo hasta el punto de poder visualizar enlaces de hidrógeno intermoleculares con microscopio de fuerza atómica, o para editar a voluntad el genoma humano, el genoma en realidad de cualquier organismo, gracias a CRISPR, una técnica que, por cierto, fue descrita por primera vez por el profesor de la Universidad de Alicante, Francis Mójica. Los retos a los que nos enfrentamos tampoco han sido nunca mayores y más urgentes. Fue precisamente el padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, quien nos invitó al salir del laboratorio
y explorar el mundo con los ojos incisivos y curioso de la ciencia con estas hermosas palabras. Considero a la naturaleza como un amplio laboratorio químico en el que tiene lugar toda clase de síntesis y descomposiciones. A vosotros que os graduáis hoy, hijos del Antropoceno, os invito a abandonar el antropocentrismo de nuestro tiempo y, como en una revolución copernicana, poner a los demás en el centro de vuestras preocupaciones, esfuerzo y actividad profesional. Se trata de una misión monumental, de dimensiones geológicas, pero las aventuras que realmente merecen la pena requieren arriesgarlo todo. Sed ambiciosos, haced algo diferente, algo grande, algo que resuene en las paredes de la historia. Vivid plenamente, no dejéis nada para la otra vida. Llenad cada momento de experiencias y hacedlo con generosidad, pensando antes en los demás. Disfrutad de este día en el que os graduáis, de esta fiesta bien merecida, y construir un mundo mejor con las herramientas que os han dado en esta casa de estudio. Seguid los pasos de los gigantes, subidos a sus hombros, para ver más lejos, para soñar más alto y más grande, con la vista puesta en un horizonte amplio y luminoso. Y sobre todo, no os importe ser Don Quijotes en un mundo de Sancho Panzas. Dulcinea sabrá recompensaros en el Toboso. Muchas gracias.